Lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, del verso 18 adelante. Dice así: muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando. Está hablando el apóstol Pablo. Se lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía, nuestra patria, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esta fue la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia cristiana en Europa. Fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 50 o 51 después de Cristo. La ciudad de Filipos estaba situada en la antigua Grecia, en la frontera oriental de la provincia romana de Macedonia. ¿Recuerdan que cuando Pablo quería ir a predicar a Asia, dice él que el Señor se lo impidió? Y tuvo un sueño donde aparecía un hombre macedonio que le decía: ven y ayúdanos. Y él entendió que su viaje tenía que ser a Macedonia, y Macedonia es lo que hoy es Europa. Filipos era una zona estratégica y muchos viajeros pasaban por Filipos de camino a Roma. Era una ciudad importante de la provincia romana de Macedonia y estaba situada en lo que hoy es parte del norte de Grecia, convirtiéndose en la primera iglesia europea, y los primeros convertidos de la iglesia de Filipos eran casi todos gentiles. ¿Qué hicieron de importante las mujeres de la iglesia de Filipos? Las mujeres de Filipos eran mujeres piadosas y tenían un altar de oración cerca del río. Entre ellas, entre las mujeres, había una hermana de Tiatira llamada Lidia. Esta mujer era empresaria, era una mujer comerciante. Ella vendía telas con tinte de púrpura, que era carísimo extraerlo. Ella dirigía su propio negocio y la Escritura no registra si ella era casada, si era viuda o si era soltera. Pero el libro de los Hechos habla de ella. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versos del 13 al 15. El día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad a la orilla de un río. Recuerden que las ciudades estaban amuralladas y había una puerta de entrada y la misma puerta servía de salida. Donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura,
que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia fueron bautizados, nos rogó con estas palabras: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió, dice ahí, o sea, los convenció. Lidia, gentil de nacimiento, asistía a la sinagoga o a ese lugar de oración como una mujer temerosa de Dios, como una mujer que estaba buscando la verdad fuera del paganismo. Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Para qué fundó Dios la iglesia? Para que venga la gente, escuche la palabra y el oír por fe, los corazones sean transformados. Dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer, Lidia, tuvo oídos para oír. Y como ella estaba atenta a la enseñanza, a lo que decía Pablo, el Señor, diga el Señor fue el que le abrió el corazón y ella pudo hacerse cristiana. En realidad fue una gran conversión porque ella, una vez que el Señor le abrió el corazón, ella se convirtió en cristiana, fue bautizada y toda su familia también, dando una pública confesión de su fe en el Mesías, en el Salvador, y puso además su casa a disposición de los siervos de Dios. Estamos viendo aquí que cuando el Señor te abre el corazón, vos quieres lo de Él. Así está Lidia aquí, que ella se bautizó. Y no solamente se bautizó ella, sino que se bautizó con toda su casa. E insistió que el apóstol Pablo y todos los que estaban con él vinieran a hospedarse en su casa. La iglesia de Filipos fue honrada y bendecida por los trabajos de varias destacadas siervas del Señor. Filipenses, capítulo 4, versos del 2 adelante. Y miren cómo están todas estas cosas registradas en la Biblia. O sea que lo que sucede en la iglesia ya sucedió. Y esto es lo que nosotros debemos evitar. Ruego, dice Pablo, a Evodia y a Síntique que vivan en armonía. O sea que estas dos hermanas, que eran colaboradores de Pablo, vivían peleando en la iglesia. Por eso el mensaje en la Biblia quedó registrado. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía, que tengan un mismo sentir en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. La iglesia de Filipos enfrentó dos tipos de problemas. Una desunión interna y conflictos personales por las peleas de Evodia y Síntique, que requerían la intervención del apóstol Pablo, y las amenazas externas y la persecución que se infiltraba también por los falsos maestros intentando desviar a los creyentes de la fe verdadera. El apóstol Pablo alertó sobre los enemigos de la cruz de Cristo, dice claramente, que estaban negando la verdadera fe y vivían para sus propios intereses y placeres terrenales.
Como la iglesia de Filipo era mayormente gentil, luchaba para no ser contaminada con la cultura, con sus creencias, porque uno de los motivos de la carta a los filipenses era para agradecer los donativos que le habían enviado por conducto de un cristiano llamado Epafrodito. Filipenses, capítulo 4, verso 18. Fíjese cada detalle que da Pablo. Pero lo he recibido, ¿qué? Pero lo he recibido todo. Y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pablo visitó después de nuevo la iglesia de Filipo en su tercer viaje misionero y los creyentes de allá dieron generosamente para apoyar el ministerio de Pablo. Cuando Dios da la visión, da la provisión. Cuando no hay provisión, es porque Dios nos dio la visión. O sea que desde el momento en que se estableció la iglesia de Filipo, fue una iglesia saludable, fue una iglesia sólida, fue una iglesia generosa y se convirtió en una iglesia modelo que solo experimentó problemas menores como las peleas de Evodia y Síntique. Uno puede decir, pero en la iglesia hay pelea a montones. Por eso es que hay pastoras para que echen agua al fuego, porque los apóstoles deben dedicarse a la oración y a la palabra. Verso 18, Filipenses 3:18, dice, porque muchos andan, caminan, viven, como les he dicho muchas veces, y ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin de esos es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pablo está diciendo que estas personas son enemigas de Cristo. Son personas que afirman ser cristianas. Porque Pablo aquí no se está refiriendo a la gente del mundo. Porque esa gente del mundo no sorprende con lo que dice, con cómo se comporta. No es sorpresa para nosotros. Pero los nacidos de nuevo, que dan retro y se portan así, eso sí sorprende. Pablo se refiere a aquellos que afirman ser cristianos. Y los llama enemigos de Cristo. Puede que estén en la iglesia, pero no aceptan el mensaje. No creen la predicación. Quieren que Dios valide sus pensamientos. Y con los de afuera también tiene él su propia opinión. Quieren los de afuera que Dios valide su cosmovisión, su visión del cosmos. Y la gente usa a Jesús para decir que debemos amar a todos sin importar ni juzgar lo que hagan, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, como aceptar el aborto, la inmoralidad sexual, el divorcio y otras cosas más. Lo que Pablo está queriendo decir y afirmando es que el pagano usa palabras que
que Dios le bendiga en sus discursos. Ahora toditos los mentirosos dicen así. En cualquier discurso terminan su locución y dicen que Dios les bendiga y los llaman hermanos todavía. Tan solo porque se ha convertido en moda. Otros aman a Jesús, pero no aman la cruz de Jesús. Es la cruz lo que resisten los cristianos. Y es porque el problema es que la cruz equivale a sacrificio. La cruz significa muerte a nuestros deseos. La cruz significa muerte a nuestra voluntad. La cruz significa muerte a nuestras pasiones. La cruz significa renunciar a nosotros mismos. La cruz representa la muerte y es contra eso que nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo. No son pocos los que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Nos gusta Jesús, pero no la cruz. Y si es así, quiere decir que vos sos tu propio Dios. Porque haces lo que quieres y así te conviertes en enemigo de la cruz de Cristo. Jesús murió en una cruz para que entendiéramos que esto es lo que requiere para nosotros los que somos sus discípulos. Él habló en Lucas 14:27 diciendo: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz no es opcional. Para ser seguidor de Jesús tendrás que tomar la cruz. Porque si haces lo que quieres, te portas como quieres, vas donde quieres, no estás tomando tu cruz. Dice la Escritura: todo me es lícito, pero no todo conviene. Es por eso que la cruz no es opcional. Para ser seguidor de Jesús tendrás que tomar la cruz, pero la mayoría elige al Dios de sus deseos. Quiero a Cristo, pero hago lo que quiero. Si alguien me hace algo, yo le hago peor. Mi esposo me hizo esto y yo le hago lo mismo. Mis padres me dijeron esto y yo les contesto esto. La cruz significa que no nos gloriamos en nosotros mismos ni en las cosas vergonzosas que elegimos hacer, sino que nos gloriamos en el Señor y en lo que Él ha hecho por nosotros. También en el versículo 19 vemos los enemigos de la cruz que tienen la mente puesta en las cosas terrenales. Porque ellos dicen: la vida es aquí y la vida es ahora y nadie me va a quitar lo bailado. No pensamos en cómo nuestras decisiones afectan la eternidad. Olvidamos atesorarnos en el cielo y nos centramos en la vida terrenal. Y al centrarnos en la vida terrenal, nos convertimos en enemigos de la cruz, porque la cruz nos muestra que la vida no se trata de apaciguar nuestros cuerpos físicos. La cruz muestra que renunciamos a esta vida por la venidera. Y esto es lo que debemos hacer, porque lo vamos a copiar del mismo Jesús, que siendo Dios dejó su trono de gloria y vino a esta tierra a morir de una muerte terrible, una muerte maldita, como está escrito en la Escritura. Entonces, ¿cómo podemos abrazar la cruz de Cristo? En lugar de ser enemigos de la cruz de Cristo, debemos abrazarla.
Eso significa descubrir que las pruebas pueden acercarnos más a Dios y pueden también enseñarnos a ser más pacientes con los demás. Porque las pruebas van forjando nuestro carácter en fidelidad, en amor. Y de esa manera la cruz deja de ser un símbolo de derrota para convertirse en la puerta de salvación y señal de la enorme misericordia de Dios. Para vivir en el Espíritu debemos negarnos a la carne, crucificando nuestras pasiones y nuestros deseos. La gente usa a Jesús para decir que debemos ser ecológicos y amar a los animales. Y la gente ama más a su perro, a su gato, que a la gente. Porque la gente también es fregada. Y el gato no habla, ni el perro tampoco. La gente usa a Jesús para decir que debemos amar a todos sin importar lo que pase o que no debemos juzgar a la gente. ¿Qué nos importa? La gente usa a Jesús para mostrar que Dios es amor y todo pecado es aceptable. Se olvidan que Dios es justo. Y a todos les gusta usar a Jesús para demostrar que tienen razón, moldeándolo para que diga lo que Él no quiso decir. Muchos aman a Cristo, pero no aman la cruz. Es la cruz de Jesús la que resisten quienes dicen ser cristianos. Y el problema es que la cruz equivale a sacrificio. La cruz significa muerte a nuestros deseos. La cruz significa muerte a nuestra voluntad. La cruz significa muerte a nuestras pasiones. La cruz significa renunciar a nosotros mismos. La cruz representa la muerte y es contra eso que nos oponemos como enemigos. ¿Cómo es un enemigo de la cruz? Filipenses 3:19 dice, cuya fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El apóstol Pablo dice que aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo tienen su propio Dios, que es su vientre. Su Dios es su apetito, su Dios es sus deseos. Terrible es tener el estómago como su Dios. Significa que hacer lo que te suena bien. Significa que hacer lo que te hace sentir bien. Significa que obedeces las pasiones de tu cuerpo y que haces lo que quieres con tu cuerpo. Por eso dice la Escritura que pagarán en su propio cuerpo. El que peca contra su cuerpo, ¿dónde paga? En su propio cuerpo. Entonces, cuando uno es así, uno se escucha a sí mismo. No escucha a Dios, no escucha a los demás. ¿Por qué? Porque es su propio Dios. Hacer lo que querés. Y las personas que hacen esto, aunque dicen ser cristianos, en realidad son enemigos de Cristo. Y una de las razones por las que Jesús murió en la cruz fue precisamente para que entendiéramos que esto es lo que se requiere de nosotros para ser un discípulo. El que no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No somos seguidores de Jesús si seguimos nuestros deseos y peor todavía encima, si nos jactamos de lo que hacemos. Nuestras decisiones afectan nuestra eternidad.
Olvidamos atesorarnos en el cielo y en cambio nos centramos en la vida terrenal y nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo porque no hay renuncia. Filipenses capítulo 3, verso 20. ¿De dónde somos ciudadanos? Cuando se viaja al exterior y uno es boliviano, sufre las vergüenzas más grandes por ser boliviano. Porque el boliviano tiene una reputación terrible. Es verdad que no son todos, pero la reputación nos salpica a todos. Y entonces esa reputación hace que nosotros seamos avergonzados. Pero no sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos conciudadanos del reino de los cielos. Porque de allá estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos una ciudadanía diferente. Tenemos una lealtad diferente. Nuestra esperanza y nuestra lealtad no son de este mundo. Pero si nosotros caminamos en los principios bíblicos, nuestra conducta va a ser diferente. Nuestra esperanza y nuestra lealtad son de arriba. No podemos enredarnos con los asuntos de esta vida. Escuche lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida, sino que procura agradar a su comandante. Aquí los soldados del reino tienen una vida de entrenamiento. Porque nosotros tenemos una ciudadanía diferente y un ritmo diferente de vida. Nos convertimos en enemigos de la cruz cuando nos enredamos en las preocupaciones de este mundo. Como conciudadanos de otro reino estamos esperando el retorno de nuestro Salvador. Estamos acostumbrados a no esperar y no queremos esperar. Si vamos al dentista y hay que esperar, a veces la gente se enoja tanto y se sale con su dolor de muela por no esperar. Si es el médico, si es el abogado, si es donde sea. A la gente no le gusta esperar. Pero tenemos que esperar el retorno de Cristo. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, dice Efesios 3, 20 al 21. El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los enemigos de la cruz de Jesús no esperan esto, esperan en Cristo. La convocación, esperar en Cristo. Porque la destrucción aguarda a quienes se creen dioses, se glorían en cosas vergonzosas, piensan en lo terrenal, pero nosotros no hacemos esto. Esperamos a un Salvador que viene de arriba, que va a transformar nuestros cuerpos actuales en cuerpos espirituales, en cuerpo glorioso. Así que nuestra esperanza viene de arriba. Vivimos en esa esperanza y en esa realidad. Y entonces, por eso Pablo nos invita a no preocuparnos de esta vida. No quiere decir que, bueno, yo no me preocupo, aquí me voy a echar a la hamaca a ver si alguien me trae a comer un platito de locro o cualquier cosa. No se trata de eso. Se trata de que los enredos de la vida no te impidan crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Él. No te enredes con las preocupaciones de esta vida. Preocúpate por las preocupaciones de Dios y el reino de los cielos. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado
a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.